Hola a todos. Bueno, muchas gracias por la espera. Estábamos ahí esperando que se conecten más participantes al call. La idea de este mini webinar es explicar un poco este nuevo producto que como BTG Pactual estamos sacando en el mercado local. Em, lo que ha pasado el último tiempo en general es que ha habido un crecimiento relevante de las personas, un apetito relevante por aumentar al final la tenencia de dólares. Eso ha generado un incremento relevante de los UEMs de los fondos money market. Se ha dado un contexto internacional donde el Banco Americano está subiendo tasas de política monetaria, debería seguir con este ciclo, al igual como lo hizo el Banco Central chileno. El Banco Central americano tiene que subir tasas para controlar las presiones inflacionarias. Hoy día las tasas de mercado en dólares todavía están bastante bajas. Han seguido en línea con la subida de la tasa de la Fed. Pero cuando uno ve cómo han evolucionado las tasas de bonos afuera, se puede generar una cartera bastante atractiva. Yo creo que hay que quedarse con esa idea de que hoy día la posición de bonos en Latinoamérica de bajo riesgo crediticio permite tener un pick-up de tasa pensando en una cartera modelo a 2,5 años. Y después también Benjamín, que nos acompaña, nos va a comentar un poco cómo han sido la evolución de esta clase de activo en el último tiempo. Claramente los últimos 12 meses han sido, vamos a ver ahí, un poco distintos a lo normal. ¿Puedes pasar a la siguiente, Pancho? Bueno, ¿Estás viendo? dale. Yo les voy a hablar un poco del contexto que estamos viendo hoy día en el mercado. Estamos viviendo hoy día en un mundo con inflaciones más altas de lo que estábamos acostumbrados. O sea, tenemos en Estados Unidos inflación de un 9,1% en los últimos 12 meses, en Chile en torno al 12,5% en los últimos 12 meses. ¿Y a qué se debe esto? Hay tres factores bien importantes. Uno es el shock de oferta que hemos tenido principalmente por el tema COVID. Dos es la crisis de Ucrania, que la crisis de Ucrania finalmente ha impactado los commodities. Y tres son los estímulos que hemos tenido en los diferentes países, en Estados Unidos, en Chile, a lo largo de toda la región. Y eso ha hecho que la inflación finalmente siga subiendo, y para que la inflación baje, la Fed lo que tiene que hacer, o la Reserva Federal lo que tiene que hacer es empezar a subir tasas para enfriar la economía. Entonces lo que ven ustedes en la tabla de la izquierda es la cantidad de tasas o de incrementos de tasas que tiene el mercado incorporado. ¿Ok? Eso significa que en la reunión de septiembre el mercado está esperando 50 basis. En la reunión de noviembre el mercado está esperando en torno a 25, 50 basis también. Entonces finalmente hoy día ya estamos viendo ciertos signos de un enfriamiento de la economía que ha hecho que finalmente la tasa final o la tasa terminal, que antes hace un par de semanas estaba en torno a 3,6, hoy día está en torno a 3,1. Y esto finalmente nos da la oportunidad de poder ofrecerle al cliente una tasa más alta. Si pasamos a la siguiente slide, si se fijan, acá tenemos dos tasas en el gráfico de la izquierda. A principio de año, nosotros podíamos ofrecer con duraciones cortas tasas en torno al 1,5, 1%. Hoy día las tasas han subido. Lo bueno de este fondo, que si uno se espera a los años que nosotros estamos proponiendo, los 2,5 años, la volatilidad de la tasa no debería tener una afectación finalmente en el retorno del fondo. ¿Ok? Porque vamos a tener los papeles hasta el final. ¿Ok? Y cuando uno mira las expectativas de tasa, también estamos esperando que las tasas hoy día empiecen a bajar, y eso es un poco lo que tiene la curva forward. Cuando analizamos diferentes índices con las mismas duraciones que nosotros estamos hoy día esperando, en torno a 1,3 o 2,5 años, si se fijan, acá el Barclays EM dólar y el CMB Investment Grade, los últimos 10 años han sido positivos. Sin embargo, este año ha sido un año un poco más desafiante por todo lo que les acabo de mencionar.
hemos tenido una guerra, hemos tenido mayores inflaciones de las que el mercado estaba esperando a cierto punto del año. Entonces, lo bueno de esto es que te entrega un retorno estable durante y positivo durante los últimos 10 años y con una volatilidad baja. ¿Por qué? Porque la duración es corta. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros los bonos que compramos son bonos de una muy buena calidad crediticia y con una duración de entre 0 a 2,5 años. Entonces, finalmente, el impacto que va a tener una subida o una bajada de tasa va a ser un poco más limitado. Entonces, un poco cuando analizamos la estructura y uno se espera los 2,5 años, la estructura del fondo que nosotros estamos proponiendo, el impacto de la tasa es cero. Entonces, ¿cuál sería el impacto? ¿Cuál sería la parte negativa? Podría ser el default. Pero ¿qué significa el default? El no pago de una compañía porque no tiene los fondos. Nosotros tratamos de analizar en la historia cuántos incumplimientos o no pagos han habido en Latinoamérica y la verdad que en los últimos 15 años solo encontramos uno de una compañía investment grade o una compañía triple B menos o una compañía de muy buena calidad crediticia. Entonces, acá nosotros mostramos, en esta tabla mostramos todos los fondos, todos los bonos, perdón, a nivel global, a nivel mundial, que han tenido algún default. Y como pueden ver, la verdad que el nivel es súper bajo. Y en Latinoamérica no hemos tenido ninguno desde hace 15 años. Entonces, por ese lado, el riesgo de incumplimiento de alguna de las compañías que nosotros queremos tener en el portfolio es muy acotado. Claro, yo creo que acá, Benjamín, es importante aclarar que lo que mencionamos que de los últimos 15 años no han habido, o solo ha habido una compañía que pasa de ser investment grade, de tener este grado de inversión, que significa que son las compañías que tienen mayor probabilidad de pago, es casi cierta de su pasivo, a default, de ese nivel al default. Entonces, eso es lo que, por eso nosotros nos focalizamos en entregar una alternativa de bajo de riesgo de crédito a los clientes. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Al final es un fondo que invierta en bonos investment grade, algo de caja también puede invertir en depósitos en dólares de corto plazo, que tenga una duración promedio de 2,5 años, que es una duración donde hay una mayor cantidad de instrumentos que son elegibles para lo que el reglamento de este fondo nos permite. El fondo va a invertir en fondos 100% investment grade al momento de la compra del papel. ¿Qué pase después de la compra del papel hasta el vencimiento? Si es que baja de clasificación de riesgo, no estamos obligados a venderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay bajas o falling angels que se asocian a veces a la caída de la clasificación del país donde están las compañías, y que se mantienen buenos fundamentales de las compañías, pero son los países los que pierden este grado de inversión. Lo que vemos también en la propuesta es que este fondo va a tener un pick-up respecto del potencial de retorno que tienen los dólares que hoy día están invertidos en fondos como los money markets, y va a ser un fondo que va a ser líquido T+3, o sea, independiente del proceso, va a existir una liquidez y después vamos a explicar cuáles son los penalties asociados a esta liquidez en favor de los aportantes del fondo que se mantienen hasta el término de la estructura. Em, Nosotros acá traemos solo una cartera modelo, o sea, aquí la idea es un ejemplo de cómo se estructura un vehículo como este. Hoy día podemos armar una cartera cercana al dólar más 5, con un spread de 175 puntos básicos, que es un spread bastante atractivo si uno analiza en términos relativos a la industria investment grade, una duración de 2,4, un promedio de vencimiento de plazo de 950 días. La duración, claramente al ser papeles distintos, nosotros con el equipo de BTG armamos una estructura que nos permita llegar a algo cercano a los 2,5 años, una, como les dije, 100% investment grade en la parte de rating, y distribuido actualmente esta cartera modelo en 4 países: Chile, México, Perú y Panamá, muy focalizado en el sector financiero. Al final los bancos son los que más mantienen estos bonos al vencimiento, porque tienen menos restricciones de
o mayor liquidez para poder al final hacer frente a estos vencimientos o en un solo tranche. Y después vamos a tener una combinación de distintos sectores para ir distribuyendo al final el riesgo de crédito de la cartera. El, Acá también fui quizás un poquito más específico respecto de algunos nombres, BVA México, Santander México, Cencosud, Falabella, Codelco. Estos todos son ejemplos. Lo que vamos a ir armando se va a ir ajustando en la medida que van llegando los flujos hacia el fondo. Em, Acá se ve cómo desde inicio de año ha habido un salto relevante en las tasas que entregan estos papeles. En línea con lo que mostró Benjamín respecto del alza de la curva Treasury, los papeles estos también han subido y también en el margen han subido algo los spreads de crédito por este contexto global de riesgos de recesión que aumentan un poquito el spread y eso lo hace más atractivo. Lo importante es que todas estas compañías tienen fundamentales muy sólidos y lo que les da al final esa clasificación de riesgo. ¿Cuál es la estructura de este fondo? ¿Por qué se llama estructurado? Al final es porque el fondo tiene un periodo de comercialización, que es donde se reciben los aportes y donde se invierte gran parte de la cartera, y tiene un periodo de inversión. El periodo de comercialización es donde los clientes ustedes pueden aportar en el fondo en dólares. El aporte se hace con cuota desconocida y en caso de que ustedes necesiten la liquidez de regreso, pueden rescatar, pero eso va a tener un castigo de un 1% que va a ir a favor de los aportantes que se queden en el fondo. ¿Esto por qué? Porque estamos en medio del proceso de armar la estructura y obviamente eso tiene un costo para el que se queda en caso de hacer un rescate. Y en el periodo de inversión vamos a tener un periodo de 910 días donde vamos a permitir los rescates también. Acá la cartera, aquí en el periodo de inversión, la cartera va a tener volatilidad, o sea, va a tener una cuota que se mueve, pero si es que uno se mantiene este vencimiento, debería tener una rentabilidad esperada, no garantizada. Es súper importante, eso no es garantizada porque claramente hay riesgo de créditos atrás en este fondo, que debería ser entre un 8 y un 11% según cómo invertamos nosotros la cartera durante el periodo de los 2,5 años que se mantenga en el fondo. También damos un periodo de 90 días antes del periodo de liquidación del fondo, donde uno puede hacer rescates sin el cobro del 0,5%. ¿Esto es por qué? Porque en ese periodo ya vamos a tener harta liquidez en el fondo en posiciones más cortas y eso no significaría un castigo para quienes se quieran quedar en la estructura. Por eso se llama fondo estructurado, ¿ya? La idea de este fondo es entregar un poco más de riesgo, una mejor tasa que un money market con un poco más de riesgo y con un plazo definido de horizonte de inversión. Es muy similar a lo que sería una cartera administrada investment grade, ¿ya? Acá un ejemplo después esta presentación va a estar disponible, así que es básicamente un ejemplo de cuál sería el efecto de tener este rescate. ¿Ya? Hacer los rescates, en qué periodo, si uno hace un rescate, invierte hoy día y rescata mañana, bueno, va a tener un castigo del 1% por hacer rescate, porque en verdad la cartera está en formación y eso obviamente tiene un impacto para el fondo. Y al final van a haber dos series disponibles. Es un fondo que, como les dije, ustedes van a poder aportarlo en dólares y rescatarlo en dólares. Simplemente no vamos a poder, dado que la tasa de retorno es, hoy día solamente podemos recibir aportes y rescates en dólares. La serie A va a recibir, es para clientes que tengan aportes menores a $200.000 y la serie I mayores a $200.000. Así que eh, cualquier cosa, el reglamento del fondo está disponible en la CMF y con el detalle de cómo es la estructura y qué márgenes de acción nos damos nosotros como equipo. Y para terminar, yo creo que lo más importante acá es el aumento en la tasa potencial de esta cartera, el hecho de que hoy día el mercado está buscando alternativas en dólares porque estamos viviendo periodos más volátiles. Los chilenos estamos muy acostumbrados a mantener una posición importante de nuestro portfolio en bonos locales, en UF.
Yo creo que se da el espacio hoy día para diversificar un poco más la cartera y no necesitamos tener una cuenta offshore o una cuenta fuera para tener dólares. Los podemos tener en el mercado local y lo podemos tener en activos y fondos líquidos y de bajo riesgo como este, que sí es para un fondo de perfil balanceado. ¿Por qué? Porque tiene que entender que hay riesgo de crédito de empresas LATAM, latinoamericanas. Así que ahora dejo abierto en verdad para preguntas. Me quedo con la slide de cómo es la cartera. Eh, no sé, Benjamín, si tú puedes ver si hay alguna Tenemos pregunta en un el par chat. de preguntas acá, te las voy a ir leyendo. Tenemos una. ¿Desde hace cuánto tiempo no se ve este nivel de retorno para esta categoría? Investment grade y duración de 2,5 años. Uf, a ver, si la pregunta es el nivel de tasa, se dio lamentablemente en mayo del 2020, en marzo del 2020 con el COVID. Ahí hubo un sell-off relevante de la industria investment grade, pero fue muy momentáneo. Y hoy día el nivel de Treasury, corrígeme Benjamín, del 2015 que no veíamos el nivel actual de Así es. Treasury, y obviamente tienden a reversar al final. Yo creo que es importante cuando uno toma la referencia de los fondos, perdón, de índices de la clase de activo, son bastante estables en contextos de estabilidad de base. Acá se da al final como esta salto de tasa que genera esta oportunidad de captar yields más altas, de retornos esperados más altos, no garantizados. Yo solo agregar acá que estas tasas, hace, como decía Francisco, o solo para recalcar, estas tasas no las vemos hace mucho tiempo y por eso creemos que hoy día es una oportunidad cuando se compara con lo que tenemos hoy día en un money market. Tenemos otra pregunta que dice, eh, si yo creo que el peso se va a depreciar, ¿debería invertir en un fondo como este? Em, a ver, la posición de riesgo de dólar o peso depende mucho del portfolio de cada cliente. Yo creo que quizás en Chile, como les decía antes, estábamos mal acostumbrados a tener solamente el riesgo chileno y tener peso y indexación UF. Hoy día hay que buscar alternativas de diversificación de riesgo. Pero es muy importante que acá no confundir las opciones. Yo creo que vamos a tener algo de volatilidad en el tipo de cambio. Lo vimos con el dólar, el peso chileno, perdón, operando a 150 pesos por dólar, a 1050 pesos por dólar. Tuvo que intervenir el Banco Central. Claramente hay presiones y hay una mayor demanda, pero de nuevo, tiene que ver con el posicionamiento de cada cliente. Para los clientes que tienen dólares, esto es una alternativa dentro de ese portfolio de inversión en dólares. Y para los clientes que no tienen dólares, tienen solo peso, bueno, si quieren tomar un fondo que es de riesgo balanceado, es una buena alternativa. Perfecto. La última pregunta que hice, ¿cómo se compara esta cartera si yo tengo la posibilidad de invertir en instrumentos similares en Estados Unidos? Mira, aquí se ve que el spread de una cartera modelo, de nuevo, no es la cartera definitiva, es una cartera que es como similar a la que nosotros nos gustaría tener. Está el spread en 175 puntos básicos. Si uno tomara una cartera similar en US, estaríamos hablando de 70, 60 puntos básicos. O sea, hay un diferencial de 100 puntos básicos que es el premio que el mercado, o sea, no es el premio, sino que es el nivel que el mercado al final le entrega a la TAM por ser la TAM. Y eso nos permite tener un mayor devengo. Yo ahí agregaría solamente el tema de crediticio. Cuando uno analiza el nivel, la solvencia finalmente de las compañías investment grade latinoamericanas, nosotros las medimos por nivel de endeudamiento. O sea, significa como cantidad de deuda sobre el nivel de flujo que genera. Eso hoy día en la TAM está en 2,1 y en Estados Unidos está en 3,1. O sea, hoy día la TAM está más abajo que en Estados Unidos. Y cuando uno mira la liquidez finalmente de las compañías latinoamericanas, que nosotros la medimos como la cantidad de caja con los vencimientos que tienen los próximos 12 meses, hoy día también las compañías latinoamericanas tienen mejor liquidez que las
perdón, las compañías latinoamericanas tienen mejor liquidez que las de Estados Unidos. Entonces, por los dos ámbitos, finalmente tanto crediticio como de nivel de spread y de yield, es más atractivo invertir en la TAM. Bueno, no sé si hay más preguntas. Em, No tenemos más preguntas por ahora. solo remarcar, acá tenemos el periodo de comercialización desde que partió el día de ayer hasta el 1 de septiembre. Este periodo se puede extender eventualmente en caso de darse las condiciones de mercado. Lo más probable es que se mantenga así hasta el 1 de septiembre. em, y después está todo el periodo de donde la cartera queda invertida y hasta el vencimiento. Acá los invito a... Sí, el fondo puede vender, porque hay una pregunta, ¿el fondo puede vender y reemplazar papeles durante el periodo de inversión? Sí. De hecho, si es que por alguna razón pierde un grado de inversión, por ejemplo, el papel, y nosotros creemos que en verdad hay un deterioro relevante de los fundamentales, podríamos vender el papel y reinvertir esos fondos a un papel que tenga un vencimiento similar. Voy a ver si aquí el fondo puede vender. Sí. Eso es una buena pregunta. Si puede invertir, por ejemplo, si tenemos todos estos bonos pagan cupones, los cupones se van a ir reinvirtiendo. Parte de la estimación entre 8 y 11 tiene que considerar que hay un reenganche de los flujos que generen los papeles. ¿Ok? Em, Eso sí que los invito. Hoy día este fondo está disponible a través de nuestra plataforma digital. Si tienen contacto con ejecutivos, a través de los ejecutivos. Hoy día cada vez es más fácil tener acceso a vehículos como este a través de la web. Así que los invito a participar. Si tienen dudas, comuníquense con los distintos canales que tiene BTG para explicar los riesgos de esta inversión. Yo creo que es relevante entender que acá hay eh, un buen yield. También hay que entender que son créditos atrás de compañía, al igual como lo son los money market, que son depósitos bancarios y que tienen cierto riesgo de crédito. El fondo, la cuota no es que se valorice, no se valoriza a precio de compra durante todo el periodo, sino que tiene volatilidad durante los 2,5 años de inversión. Así que eso, no sé, Benjamín, si quieres comentar algo más de... No, lo último, solo recalcar que creo que esta oportunidad se dan pocas veces en el mercado y creo que es una muy buena opción para tener retornos entre 8 y 11% en los próximos años en dólares. Así que eso, muchas gracias a todos por su participación y los invito a seguir con BTG o a abrirse una cuenta nueva en BTG para poder invertir en este fondo. Muchas gracias a todos.